Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Es una bendición, es una gran bendición siempre que me presentan esta oportunidad para ministrar la palabra. Le doy gracias al Señor porque hay un mundo, hay una necesidad muy grande del texto sagrado. Decía el pastor Juan Carlos Harrigan que una de las armas más fuertes y potentes que Satanás tiene, con todo y que Cristo lo desarmó, tiene armas, y son las que la iglesia le presta: la falta de conocimiento, la ignorancia, el oscurantismo en el que la iglesia vive, y en el peor de los casos, en el analfabetismo. Y cuando hablo de analfabetismo, no me refiero a gentes que no saben leer ni escribir en el sentido acostumbrado, sino me refiero al tipo de personas, entre esos los ministros, en el peor de los casos, no todos, pero los hay, que no saben, no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras. Por cierto, ahí tenemos un libro, solamente el pastor anunció el mayordomía integral, pero tenemos el manual de hermenéutica que te presenta los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de Escritura. Y la mayoría no lo conocen, por eso no estudian. La mayoría leen Biblia y en el peor de los casos hay quienes ni siquiera la Biblia la leen. Y eso está mal. La iglesia necesita conocer el texto sagrado. No es decir lo que la Biblia dice. Eso es entrar en el terreno del hiperliteralismo. No es decir lo que a mí me parece que la Biblia dice. Eso es entrar en el terreno de la eisegesis. Darle a la Biblia mi propia interpretación. Es entrar en el terreno de la exégesis. Es cuando yo hago un estudio concienzudo, preciso y conciso, usando los códigos, reglas de interpretación como el emisor, el receptor, el cronista, la causa, la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática, tanto del hebreo como del griego como del arameo, conociendo la gramática del español. Cuando hacemos un estudio, pues extraemos el verdadero sentido de lo que la Biblia quiere decir. Cuando a mí se me acerca una persona y me dice: maestro, la Biblia dice, yo me pongo a la expectativa, porque no es lo que la Biblia diga, es lo que la Biblia quiere decir, que son dos cosas totalmente diferentes. Y eso se consigue estudiando las Escrituras, indagando. Y ahí tenemos el manual. Quiero que me preste muchísima atención a esto que voy a exponer ahora. En relación al eslogan. Este es nuestro Congreso 2025, Jesús, obrador de milagros. Oiga bien, siéntese, porque no solamente voy a derrumbar vacas sagradas, sino potreros y becerros. De tantas mentiras que se han enseñado en nuestras congregaciones, porque la iglesia está llena de un sincretismo, que es la mezcla de falsa doctrina. Y lo voy a ubicar en las verdades del reino. Una verdad que cuando la descubrí, que no fue de la noche a la mañana, no me la conseguí en una caja de detergente ni la tapa de una gaseosa. Me la conseguí de 42 años estudiando la Biblia. Tengo 42 años estudiando la Biblia. 49 de haber conocido el Evangelio, 20 libros escritos, una experiencia estudiando. Y considero que lo que sé son destellos y balbuceos de lo que está en la Biblia. No sé nada todavía. Pablo dijo: no creo haber alcanzado todo. Pero cuando descubrí esta verdad que le voy a informar ahora, por favor, sin entrar en el terreno del sensacionalismo. A mí no me gusta eso, porque una cosa es cuando el predicador lleva a la iglesia al terreno del sensacionalismo, que no es el caso de Juan Carlos Harrigan, no es el caso de él.
Y otra cosa es cuando la iglesia entra en el terreno del sensacionalismo porque no entienden la unción y en el mensaje del hombre. Yo no trabajo así. Lo mío es enseñarte. Aunque no haya un aplauso, ni un gloria a Dios, ni un aleluya, aunque usted no diga nada, quiero que usted vaya escuchando, vaya ingiriendo y digiriendo, porque no es ingerir, es digerir, es formar el carácter. No es mirarte a un espejo como Santiago lo dice y después te volteas y te olvidas quién eres. No, son principios del reino que te van a ayudar. Esto que te voy a enseñar ahora me ha bendecido la vida. Me ha llevado a ser un hombre de éxito, entendiendo que el éxito no es vivir una vida viento en popa. Que el éxito es cuando logramos cruzar al otro lado después de tantos momentos difíciles, incertidumbres, pruebas, tentaciones, adversidades, y mediante la intervención del Espíritu en la fe que deposité en una palabra, el Espíritu Santo interviene y solventa todo y paso al otro lado. Entonces soy una persona de éxito. Es cuando yo le digo a una persona, ¿cómo estás tú en victoria? ¿Cuántas batallas libraste? ¿Cuántos conflictos libraste? Porque tú no me puedes hablar de victoria si no has librado un conflicto. Entonces, el quien está acá al frente, la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente me ve en Canaán, pero no sabe los desiertos que he tenido que cruzar para llegar a Canaán y las batallas que he tenido que librar para llegar a Canaán. El mensaje que yo te transmito no es un mensaje lleno de ofertas, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. No, yo no entro en esas tonterías. Yo entro en la verdad del reino. Si hay una palabra profética, te la digo. Yo no tengo problemas con eso. Creo en la palabra profética. Pero lo mío no es alimentar tu ego. Lo mío es enseñarte, instruirte, corregirte y confrontarte con las verdades del reino eterno. Y estas que voy a enseñar en relación voy a entrar en el campo de la cristología, que es la ciencia que se encarga de estudiar a la persona de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, su resurrección. Y voy a entrar en el campo de la neumatología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la vida del Espíritu Santo. Cuando yo estudié estas dos materias, entre otras, la cristología y la neumatología, y percibí por la palabra la relación que hay entre Cristo y el Espíritu, y la relación que hay entre el Espíritu y Cristo, esto me cambiaron la vida. Quiero que usted preste atención. Jesús, obrador de milagros. Yo le voy a demostrar a usted que eso es una verdad. Jesús, obrador de milagros, eso es una verdad externa, pero no es una verdad interna. Eso es una verdad externa, pero no es una verdad interna. ¿De qué usted me habla, maestro? Vamos a esto. Voy a leer algunos pasajes que allí es donde está el fundamento de lo que quiero exponer. Cuando usted va al evangelista Lucas, escribe capítulo 4, verso 16 al 19, dice, cito: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había creado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oído, esto no se lo olvide. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Primer pasaje. Segundo pasaje, Hechos 10:38, corrobora lo que acabo de decir, es el mismo escritor, Lucas. Cito: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, oído el término oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Tercer pasaje, Filipenses 2:5-11. Esto que le voy a exponer ahora, que le voy a leer, lo escribió Pablo desde la cárcel, en las mazmorras. Pablo no estaba en una suite presidencial, 5 estrellas, no estaba en las mazmorras, la parte más baja en la cárcel, en lo más bajo, encadenado,
y escribe esta carta a una iglesia que tiene un mensaje pero matademonio. Un mensaje que cuando lo leí yo dije, wow, ¿esto qué es? Lo que le voy a leer ahora presenta la humillación de Dios en el verbo. Porque el primero que se humilla para que todas estas cosas se hayan logrado es Dios. Es el primero que se humilló en la persona del verbo. Dice así, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aquí está la diferencia de Satanás y Jesús. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué a usted le parece eso? La diferencia. Wow. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que no es Jesús, cuando aquí está hablando para que en el nombre de Jesús, el texto en el hebreo, en el griego no se escribió así, en el griego se escribió para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús, que el nombre no es Jesús, tiene nada que ver con Jesus, con Yeshua, no tiene nada que ver con eso. Entonces dice, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 14, 12, el cuarto, entramos, de cierto os digo. Cuando leí esto, saltó y dije, wow, ¿esto qué es? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Cuándo esto tiene un cumplimiento en la iglesia? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escuchen. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pregunta el gran yo soy. Eso está escrito en Isaías. Hay una reunión en el cielo, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es demostrado por la palabra. Y que dicha reunión está en pro de la regeneración del hombre, caído en Adán, en el huerto del Edén. Entonces, Jehová Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. En ese escrito de Isaías hay una ley de doble referencia. No puedo entrar en eso está en el manual de hermenéutica, que es una ley de doble referencia. El Verbo se ofrece y se le da una serie de condiciones para venir. No fue que el Verbo lo empujaron y llegó, no. Se sentaron y hablaron en una serie de condiciones que te debo decir como verbo, de la cual vas a pasar por ellas estando en la persona, cuando te encarnes, cuando te hagas carne y nazca la figura del teantropos, que es un término compuesto, teantropos, el Dios hombre. Entonces van a haber cosas que van a estar pasando en el hombre llamado Jesús, que te van a afectar y te pueden limitar a ti como verbo. Dos cosas diferentes. El Verbo acepta las condiciones y viene a la tierra. Dice que habitó entre nosotros, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ok, oiga bien. Se produce lo que se llama la unión hipostática. Se produce lo que se conoce como la unión de dos naturalezas indisoluble.
el cual no se pueden separar. Óigame, nunca, jamás y nunca en la eternidad el Theanthropos dejará de ser. Nunca más. Jamás el verbo puede salir del cuerpo de Jesús. Nunca más. Por eso es que cuando Jesús muere, quien se va al Seol o al Hades es el espíritu y el alma. El verbo se quedó en el cuerpo, en la tumba con Jesús para preservarlo. Por eso es que no se pudre, porque el verbo lo preserva. Porque el verbo no puede salir del cuerpo de Jesús. Puede. Porque es una unión indisoluble, inseparable. Una vez que nace la figura del Theanthropos, el Dios hombre, que el Espíritu Santo hace sombra en María, que no se sabe cómo eso se dio, eso no tiene respuesta. Porque hay quienes han querido explicar la concepción de Jesús, eso no tiene respuesta. Cuando Gabriel le da la palabra a María en relación al embarazo de Jesús, que va a recibir en su vientre a Jesús, no dice concebirá, el texto original no dice concebirá, dice tendrás y mantendrás. Y recibe, María le pregunta a Gabriel, ¿cómo será esto? Y el ángel no le dice cómo será, sino quién lo va a hacer. O sea, cómo va a ser, no sé, sino quién lo va a hacer. Porque el cómo se da el milagro del alumbramiento de María, nadie lo sabe. Eso es un misterio del reino. Grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Jesús se ha manifestado en carne. Esto es un misterio, no hay cómo explicarlo. Pero oído, nace el Theanthropos y ya lo tenemos en la escena. A los 30 años, cumpliendo Jesús todo lo que tenía que quedarse en él, desde su niñez, su adolescencia, hasta los 30 años, Jesús fue al desierto para ser bautizado por Juan. Es bautizado por Juan Jesús. Y desde ese momento comienza su ministerio. Oído lo que viene. Cuando Juan bautiza a Jesús y sale del agua, dice la Biblia, Lucas dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y habitó en él y permaneció en él. Después el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, porque el único ser humano que Dios sometió a tentación fue a Jesús, para no someterte a ti. Todo lo que Dios hizo con Jesús lo hizo para no hacerlo contigo. Maldijo a su hijo para no maldecirte a ti, enfermó a su hijo para no enfermarte a ti, abandonó a su hijo para nunca abandonarte a ti. ¿Tú estás acá? Ese es el misterio del cambio. Y después que Jesús fue al desierto, fue tentado por el diablo, estuvo 40 días, tuvo abstinencia de alimento, no comió, fue tentado. Y después que pasó la tentación, los ángeles le sirvieron. Y dice el texto, oído, no leamos Biblia, estudiemos. Y volvió a Nazaret en el poder del Espíritu Santo. Y empezó Jesús su ministerio. El pastor Juan Carlos Arreguín, que lo escuché esta mañana y lo escuché anoche, buena palabra. Él nombró alguna serie de milagros y señales y prodigios, entre ellas expulsiones de demonios, ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, y para ustedes contar, multiplicó panes, multiplicó peces, produjo la gran pesca, caminó sobre las aguas, y empezaron a darse una serie de milagros en la vida de Jesús. Que cuando usted ve a Jesús en la escena, por eso dije que esto es una verdad externa, pero que no es una verdad interna. Cuando usted ve a Jesús en la escena, ubíquese usted como que si estuviese ahí con Jesús en su tierra, en el momento que está ministrando. Pues usted fácilmente como escritor puede plasmar un testimonio y decir que Jesús estaba haciendo milagros. Que todos los milagros que se dieron en su ministerio los produjo fue Él, porque eso es lo que usted está viendo.
como escritores lo que usted está viendo, y los que no leen la Biblia es lo que ven cuando leen la Biblia y no la estudian. Pero el que vaya a estudiar se da cuenta que no es así. ¿De qué usted habla, maestro? Que yo le voy a demostrar a usted por la palabra. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Por la palabra, que no hay ni un milagro, con la excepción cuando se convirtió las aguas en vino, porque ahí obró el verbo, la divinidad obró allí. Quien hizo las aguas en vino fue el verbo, la divinidad, porque su tiempo no había llegado. Pero le voy a demostrar por la palabra que ninguno de los milagros que se dieron en la vida de Jesús, Jesús los hizo. Ni uno solo. O sea que esto es una verdad externa, pero si vamos a lo interno, eso es totalmente falso. Ni un milagro se dio en la vida de Jesús por su voluntad, por su intervención, humanamente o por su intervención divina. ¿Usted está acá? Porque sí, que a mí me da cosa que la gente que estamos grabando vaya a pensar que estoy predicando solo, porque no oigo nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuche. Lo acabamos de leer. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Aquí está el secreto. En Jesús se dieron dos grandes manifestaciones. Uno, la kenosis, derivado de la palabra kenaos del griego. Y dos, la plerosis, derivado de la palabra pleroma del griego, para poder llevar a cabo su ministerio. El término despojarse, que es kenaos, kenosis, derivado de la palabra kenosis. Oído, aquí está el secreto. Significa vaciarse, despojarse de todas sus prerrogativas, atributos y principios. Sin dejar de ser Dios, Jesús tuvo que dejar de operar como Dios mientras estuvo en la tierra. Repito, sin dejar de ser Dios, tuvo que dejar de operar como Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Podía Jesús hacer milagros apelando a su divinidad? O sea, que el verbo entrase a la escena a llevar a cabo el acto de regeneración del hombre, produciéndose los milagros mediante la intervención del verbo en lo divino. ¿Podía darse eso? Sí, podía darse. Pero si Jesús hace un milagro como Dios, el primero que se va a quejar ante la presencia del Padre es el diablo, y se lo va a decir: yo vengo a hablar con vos, Jehová. Y Jehová le dice: dime qué pasa. A quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre de carne y hueso. Tienes que mandarme a un hombre de carne y hueso que me pueda vencer a mí. Pero el aquel está en la tierra haciendo milagros como Dios. Y yo no tengo problemas contigo, no tengo peleas contigo, no tengo batallas contigo, no tengo conflictos contigo, porque de paso contigo nadie puede. Tú eres Dios. Entonces yo lo veo una falta de gallardía y una falta de cobardía de parte tuya, Jehová, que tú me estás mandando a deshacer las obras de las tinieblas a Dios, cuando a quien yo vencí en el huerto le den fue un hombre. Tiene que ser un hombre el que le venza a mí, no Dios. Por eso es que Jesús, siendo omnisciente, nunca operó en la omnisciencia. Nunca.
Cuando Mateo y Marcos escriben y conociendo los pensamientos de ellos, eso es lo que el escritor veía en la escena, pero ellos desconocían el mundo espiritual, desconocían la persona del Espíritu que estaba morando en Jesús, que era el que le estaba diciendo las cosas por palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Porque Jesús fue a ver si la mata tenía higo y la consiguió sin higo. Por si es omnisciente, ¿por qué no sabía que no tenía higo? ¿Por qué no sabía dónde estaba la tumba de Lázaro? Cuando le dijeron que Lázaro había muerto, le dijo a Marta, ¿dónde le pusiste? ¿Por qué no sabía que la mujer de fuego y de sangre le había tocado? ¿Quién me tocó? Y buscaba entre la multitud quién le había tocado, porque Jesús no sabía quién le había tocado. La mujer se descubre, yo te toqué, Señor. ¿Por qué no sabía cuándo es su venida? Cuando Pedro le preguntó cuándo es tu venida, digo, ni los ángeles de los cielos saben, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Ahora sí lo sabe porque está sentado a la diestra del Padre. Pero mientras estuvo en la tierra, Jesús, siendo omnisciente, nunca operó en la omnisciencia, siendo omnipresente, nunca operó en la omnipresencia, y siendo omnipotente, nunca operó en la omnipotencia. Fue un hombre de carne y hueso, de sangre. Tenía sus necesidades fisiológicas como tú y yo. Lloraba como tú y yo, sangraba como tú y yo. Un hombre. Poderoso. Para que empezase Jesús a llevar a cabo el ministerio y destruir las obras del diablo, se tuvo que producir en él la pleroma, derivado de la palabra plerosis, que significa ser lleno, revestido y rebosado del poder del Espíritu Santo que estaba en él. ¡Aló! O sea, que todos los milagros que se dieron en la vida de Jesús en relación a su ministerio para la regeneración del hombre, las hizo fue el Espíritu Santo. Jesús nunca hizo un milagro, todos los hizo fue el Espíritu Santo. Hechos 10:38, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús sanó a los enfermos, fue el Espíritu Santo el que intervino. Jesús nunca echó fuera un demonio, nunca. Por el Espíritu de Dios echó yo fuera los demonios. Quien echaba los demonios fuera era el Espíritu Santo, no Jesús. Usted está acá. Después que Jesús se da la kenosis y se da la plerosis y empieza a caminar en todas las calles manifestando la presencia del Espíritu Santo, estaba en él. Termina su ministerio, 3 años y medio, y después que muere y resucita, porque no resucitó él solo. Quien levanta a Jesús de los muertos es el Espíritu Santo. Jesús dependió toda su vida del Espíritu Santo. Si siendo Dios, si Jesús siendo el Verbo dependió del Espíritu Santo toda su vida, ¿cuánto más usted y cuánto más yo? Y cuando Jesús se levanta de la tumba, Pedro dice, estuvimos 40 días, comimos, bebimos. Quien se levanta de la tumba no es un Cristo fantasmal, es un hombre de carne y hueso con el cuerpo glorificado. Jesús le dijo a los discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso como yo tengo. Tienen algo de comer, deben de comer, que los espíritus no comen. Y Pedro dijo, estuvo 40 días con nosotros, bebimos,
Comimos, hablamos y estuvimos con Él hasta que fue ascendido a los cielos. ¿Y sabe quién está sentado a la diestra del Padre? Un hombre de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret. En el cielo no está un fantasma sentado a la diestra del Padre, está un hombre de carne y hueso. Y es un hombre de carne y hueso el que va a venir otra vez a esta tierra a establecer su reino milenial. Un hombre de carne y hueso el que lo va a hacer. Sáquese usted la cabeza que Cristo está en el cielo como Gasparín, como una sábana blanca y una orión en la cabeza volando en el cielo. No, quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Pero antes de irse, les dio a sus discípulos una verdad trascendental. Y les dijo: oído, de cierto os digo, las mismas obras que yo he hecho, ustedes las harán también. ¡Aleluya! Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Cuando me consigo con esta verdad en la Biblia y empiezo a estudiar eso que Jesús le da a sus discípulos y tomo en cuenta etimológicamente el término mayores, no solamente está hablando de cantidad, porque Jesús tuvo 3 años y medio en la tierra y 3 años, 33 años, pero 3 años y medio en su ministerio. Y en intervalo de tiempo, pues claro, tiene más tiempo, valga la redundancia, la iglesia de hacer mayores cosas que Jesús hizo en cantidad, porque tenemos 2000 años. Pero cuando el texto dice mayores, no está hablando en cantidad, está hablando en calidad. Es decir, la iglesia fue llamada a que a través de ella, por el poder del Espíritu Santo que está en ella, se produzcan milagros mayores, milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. ¿Qué acá? Que ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. ¿Dónde están esos milagros? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿De quién voy a ser testigo? De Cristo. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Aleluya. No nos vamos a sacar a mentira. Eso está a la vista. Eso que Jesús dijo se cumplió en la iglesia de los primeros cristianos. Porque no tengo plata, porque no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Se levantó. Milagros, prodigios. Pablo dijo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, vine con la demostración, con el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estaba en Jesús, ese Espíritu Santo que estuvo en la iglesia de los primeros cristianos, está en nosotros. Está en ti y está en mí.
Si un día le dije al Señor en mi oración, Señor, dame poder. Señor, dame poder. Y escuché la voz del Padre por el Espíritu que me dijo, no tengo más poder para darte. Todo te lo di. No sé si usted sabía esto. Es una locura lo que voy a decir para los que no conocen el texto sagrado. La palabra de la cruz es tropiezo para los que no estudian Biblia. Y más para los que ni siquiera leen. Es tropiezo. Pero mire esta verdad que le voy a decir. Usted y yo tenemos tanto poder. ¿Será que lo digo? Dígalo. Suéltelo. Dígalo. Usted y yo tenemos tanto poder que ni siquiera Dios te sobrepasa en poder. Señor. Maestro, ¿lo puede explicar mejor? ¿Usted lo puede diluir mejor, maestro? Sí. ¿Seguro que salen diciendo ahora? Este hombre está loco. Dijo por las redes que ni siquiera Dios tiene más poder que él. Yo dije eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho eso. Yo acá no acabo de decir que Dios no tiene más poder que yo. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que tenemos tanto poder, que la misma capacidad de poder que está en Dios desde el punto de vista cuantitativo está en mí, porque en mí mora el Espíritu Santo, que es Dios también. Si usted analiza el poder de Dios desde el punto de vista formativo, creativo, nadie puede sobrepasar a Dios en poder. Nadie. Pero si usted analiza el poder de Dios en cuanto a capacidad, la misma capacidad de poder que está en Dios está en nosotros. Porque en nosotros habita el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. ¿Sabía usted? Voy a bajar. Mira con la cámara, Nerio. ¿Sabía usted que ni el gran yo soy, el Dios eterno? Oiga esto, hermano. Aunque ya se les olvide todo, pero usted lléveselo. El gran yo soy, Jiret, el Shakenun, Rafat, Adón, Adonai, el Elión, el Alón, el Shaddai, Shalom, ¿no hizo los mundos? ¿No hizo los mundos? Que el verbo, el que se hizo carne, cuando no era teantropos, que se manifestaba en la figura del ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es una teofanía del verbo. Por eso que cuando usted dice, la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. No, ya el ángel de Jehová no campa alrededor de los que le temen, porque el ángel de Jehová ya no existe. El ángel de Jehová es una teofanía del verbo. El verbo se hizo carne y el teantropo se está sentado a la diestra del Padre. Nosotros en vez del ángel de Jehová, tenemos el Espíritu morando en nosotros ahora.
Pero oído lo que viene. El gran yo soy, ni el verbo, desde el punto de vista formativo, en cuanto a la creación, de darle formación a las cosas, se dio fue por la persona del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que hizo los mundos desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Así es. Fue el Espíritu Santo. A Jehová Dios, al gran yo soy, solo se le atribuye el dictamen. Sean, produzcan, háganse. Ese dictamen es el verbo. Y ese verbo que el Padre suelta en una expresión, en el dictamen, en fe, es lo que el Espíritu Santo toma y crea el vasto universo. El Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ayúdenme a predicar que se me olvida. Y el Espíritu Santo se movía. ¿Sé qué? Ayúdenme, mi hermano. ¿Sé qué? Se movía. ¿Ah? Hebreo, rasgas. Estúdialo, pastor. Rasgas. ¿Sabe qué significa? Ese término moverse tiene que ver como cuando la gallina o el águila se asienta sobre sus huevos para darle calor, para que se crea el polluelo. Eso es rasgas. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, no se está refiriendo en forma estacionaria, sino se está creando, se está tomando el principio de que fue el Espíritu Santo el que tomó la palabra que gran yo soy dijo en fe, que la palabra es el verbo, y Él le dio calor a las cosas, le dio sustancia a las cosas e hizo el vasto universo. Quien abrió el mar rojo no fue Jehová Dios, no fue el verbo quien abrió el mar rojo. ¿Sabes quién fue? El Espíritu Santo, porque por el soplo de tus narices abriste los mares. La palabra soplo es ruach. Neuma del griego, ruach el hebreo. Quien hizo las constelaciones de estrellas fue el Espíritu Santo. Quien hizo las profundidades de los mares fue el Espíritu Santo. Quien hizo todos los animales fue el Espíritu Santo. Quien hizo los grandes monstruos marinos fue el Espíritu Santo. Y le tengo algo que decir. Presta atención. Porque lo mío no es predicar mucho para que usted se le olviden las cosas. Mucho conocimiento te embota. Presta atención. En este lugar ahora mismo, sin querer, pastor, sin querer ofender a nadie, pastor, oiga, en este lugar ahora mismo, quien está aquí, ni es Jehová Dios, aquí no está ni el Dios Padre, aquí no está ni el Dios Hijo, aquí está el Dios Espíritu Santo. Maestro, perdón. Queda la omnisciencia. Si la omnisciencia me dice a mí que es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes, eso no es omnisciencia. Eso no es omnisciencia. La omnisciencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera, pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. O sea, la omnisciencia no obliga a Dios a estar en todas partes.
Hay lugares donde Dios no quiere estar, no está, punto, no está. Porque la omnisciencia es la habilidad que Dios tiene de estar en el cielo y estar en la tierra al mismo tiempo. Pero si Dios no quiere estar en la tierra, no está. A Él no lo va a obligar nadie a estar en la tierra. Porque Dios le dijo a Moisés, mi presencia es la de ti. Yo no voy a estar contigo. Enviaré un ángel. Pues si la omnipresencia es lo que obliga a Dios a estar en todas partes, pues Moisés hubiese dicho, a mí me da igual lo que me digas, porque como eres omnipresente, obligado tienes que estar. No, hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Hay lugares donde Dios Padre no quiere estar, no está. Hay lugares donde Dios Hijo no quiere estar, no está. Dios Padre está en su trono. Dios Hijo está a la diestra. Y quien está ahorita en la iglesia es Dios Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Es Dios Espíritu Santo. Es el que está ahorita acá en la iglesia. Todo lo que Dios Padre y Dios Hijo vayan a hacer con usted, lo van a hacer por la persona del Espíritu Santo. Jamás y nunca Dios Padre y Dios Hijo le va a dar a usted una palabra si no es a través de la persona del Espíritu Santo, porque ellos no van a pasar por alto el ministerio del Espíritu de la iglesia. Amén. No lo van a hacer. Dios Padre trabajó con las operaciones. Dios Hijo con los ministerios. Y Dios Espíritu Santo con los dones. Repítalo. Dios Padre trabajó con las operaciones. Dios Hijo trabajó con los ministerios. Y Dios Espíritu Santo trabaja con los dones. Pero son tres. Con un denominador común. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué hay tanta necesidad en la iglesia? ¿Por qué un maldito cáncer tiene que matar a la hermana Pétara? Que tanto tiempo esa mujer le dedicó a Dios y fue fiel en todos los aspectos, y un maldito cáncer tiene que venir y matar a esa mujer. ¿Por qué hogares disfuncionales donde los dos son evangélicos? ¿Sabía usted que el mayor índice de divorcio en las instituciones religiosas está en la iglesia evangélica? No se divorcian tanta gente en los testigos de Jehová, en los católicos, en los mormones, como en la iglesia evangélica. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Por qué no hay una intervención del Espíritu? ¿Por qué no hay una presencia? Hay un escritor llamado, yo no sé pronunciar muy bien en inglés, ayúdeme usted. Yo lo leo, Tommy Tenney, algunos dicen Tommy Tenney. Escribió un libro donde él le hizo una oración a Dios, que cuando leí el libro, yo lloré como niño. Al ver una frase que él escribe en el libro de la experiencia que tiene de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en él. Cuando él escribe a Dios en una oración, le dijo: Señor, a mí poco me importa que el Espíritu Santo esté en mí si no se puede manifestar de mí. Poco me importa que el Espíritu Santo esté en mí morando si no se puede manifestar de mí. Una cosa es hablar de la omnipresencia de Dios por el Espíritu. Otra cosa es hablar de la presencia corporal de Dios en el Espíritu en la iglesia, que mora en la iglesia, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y otra cosa es hablar de la presencia manifestada de Dios por el Espíritu Santo que está en la iglesia, que es lo que tanto el mundo necesita. La iglesia no escapa de eso. No hay presencia. Jesús tipificó al Espíritu Santo como ríos y usó un plural. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque el río tiene unas características que nunca se estanca. Y el plural, que son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros.
Si el Espíritu Santo está estancado es porque nosotros lo tenemos estancado, nosotros lo tenemos contristado, nosotros lo tenemos apagado. Somos nosotros. Tenemos al Espíritu Santo circunscrito, lo tenemos atado. A quien tenemos que tener atados al diablo lo tenemos suelto, y al que tenemos que tener suelto al Espíritu Santo lo tenemos atado. Hay presencia. Mire. ¿Sabe algo? Son muchas las razones. Óigame, son muchas las razones por cuales el Espíritu Santo está apagado, está contristado. Esta mañana Juan Carlos Harrigan dijo una verdad que yo la compartí con Nerio, que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti y que recibiste por la imposición de mis manos. Allí no está hablando Pablo del ministerio, porque el ministerio no se recibe con imposición de manos. Yo puedo imponer mis manos para ordenarte al ministerio y enviarte, pero el ministerio lo recibes desde Dios. Nadie puede darte un don ministerial, nadie, solo Dios. Allí Pablo está hablando del Espíritu Santo. Avívalo, no lo dejes apagar. Y Pablo está tomando la idea del sacerdote en el Antiguo Testamento. El fuego siempre tiene que estar encendido, siempre tiene que estar encendido. No lo dejes apagar, avívalo. Hay mucho pecado en la iglesia, mucho. Y le hablo y me voy. Termino con esto, con lo que le voy a exponer. Hay 5 terrenos en los que usted puede estará caminando o no. Quiera Dios que no sea así. Pero hay 5 terrenos en los que nosotros a menudo, como hijos de Dios, estamos caminando que no deberíamos caminar. Porque nosotros tenemos que tener sentido de traslado. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacemos en las tinieblas? ¿Qué hacemos en las tinieblas? ¿Qué somos? ¿Embajadores de Cristo para el mundo o somos espías del diablo en la iglesia participando del mundo? ¿Qué somos? Dígalo. Repito, ¿somos embajadores de Cristo para un mundo que se está perdiendo? ¿O somos espías del diablo participando del mundo dentro de la iglesia? No hay sentido de traslado. No hemos entendido que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. No hay sentido de conveniencia. No hemos entendido qué es lo que nos conviene. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me dejaré llevar por ninguna cosa que no edifica, que deshonra a Dios, que atenta en contra de la presencia del Espíritu Santo, que atenta en contra de la santidad del Espíritu Santo. No me voy a dejar llevar de ninguna de ellas. Cinco terrenos, pastor. Primero, la fornicación. ¿Y sabe qué significa el término fornicación? No es lo que me enseñaron. Fornicación, sexo fuera del matrimonio. No. La palabra fornicación es la palabra porneia, donde se deriva pornografía. ¿Y sabe qué significa la palabra porneia? Todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. No me hable de eso, porque fui asesor y soy asesor de hogares que están entrando en el terreno de la inmoralidad sexual, donde ya las mujeres se cansaron porque los esposos la están obligando. Evangélicos,
Van a la iglesia y están los esposos obligando a las mujeres a ver películas pornográficas mientras tienen relaciones sexuales. Hay un mundo de pornografía dentro de la iglesia. Está abundando dentro de la iglesia la pornografía. Hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, fueron regenerados, son hijos de Dios, son templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ellos y están sumergidos en el mundo de la pornografía. ¿Sabe algo? Ese pecado de inmoralidad sexual comete 3 tipos de pecado en contra del templo del Espíritu Santo: profanación, detracción y sacrilegio. Con nuestras acciones muchas veces estamos cometiendo profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu Santo. Pablo dice: huid de la fornicación, huyan. El pecado de la inmoralidad sexual es tan tremendo que Pablo dice que tú resistes al diablo y huye de ti, pero no resistas a la fornicación porque no vas a poder con ella. Tú tienes que huir de ella. Para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. ¡Aló! Porque Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no pudo. José salió corriendo y fue ileso. Hay mucha gente jugando con la pornografía, con la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Han entrado en un abismo. Están como en una arena movediza. No me hable de la pornografía. Yo estuve 6 años metido allí. 6 años. No era un hombre casado, estaba descarriado, no tenía ministerio. Estuve 6 años en ese mundo. Y yo sé de dónde vengo. Vengo de la inmoralidad sexual. Yo pisé ese terreno. Yo fui el hombre más promiscuo que pudo haber. Y sé que usted tiene una idea. Estoy aquí por misericordia y te estoy hablando con propiedad. ¿Y sabe lo más duro, pastor, esto? Lo más duro de este caso, ¿sabe qué es? Que un día le oré a Dios: Señor, quítame las mujeres que tengo, quítame la fornicación, quítame la pornografía, quítame todo esto. Y me dijo el Señor: yo te lo di. No, ¿quién lo buscó? Yo, déjalo tú. Aló, déjalo tú, yo no te lo voy a quitar. Tú tienes que dejar eso. Tú tienes que tener dominio propio para abandonar esa porquería. Tú tienes que dejar todo eso, porque yo no te lo di, tú lo buscaste, déjalo. Así como tuviste la colla, porque no se le puede llamar valentía, sino cobardía y gallardía para entrar en ese terreno. Ten ahora las fuerzas para dejarlo. Porque yo te libré de la simiente satánica, que es el pecado que estaba en ti, y te libré de la naturaleza satánica, que era la muerte que estaba en ti. Puse mi justicia, y puse mi vida, y te libré del pecado original, pero de las obras del pecado te tienes que librar tú. Yo no lo voy a hacer. Segundo terreno, la sed de prestigio. El ser aplaudido, el ser reconocido. La vanagloria de la vida. Eso está en la iglesia. ¿Dónde cree usted que salen tantos apóstoles? ¿Dónde cree usted que sale la proliferación de los apóstoles? Que nadie se quiere quedar atrás. Nadie quiere servir. Nadie quiere servir. No hay quebrantamiento en la iglesia. No hay sumisión, no hay humillación, no hay obediencia. No existe eso. Somos como la maceta de ajos, pura cabeza, pero nadie es cuerpo. Nadie quiere servir.
Nadie. La vanagloria de la vida. Yo conocí a un hombre que fue, yo no digo que fue mi amigo personal, el Puma, José Luis Rodríguez. Estuvimos en tiempo juntos los dos, como maestro y como discípulo. Estuvimos conversando mucho, muchas preguntas me hizo. Y en una ocasión él me dio una palabra que no se me olvida nunca. Jamás me la llevo a la tumba. Y te la voy a decir a ti para no dejarla ya, te la voy a decir a ti ahora. José Luis Rodríguez me dijo: la fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. Tú, para mantener la fama, tienes que codear, mentir, sobornar, hasta entrar en el acto de sicariato, mandar a matar para mantenerte en la fama. Pero la gloria que Dios te da no te la quita nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres y las mujeres de Dios no pasan a la historia. Los hombres y las mujeres de Dios hacen y se mantienen en la historia. Jesús dijo: cuando se predique el evangelio se hablará de esta mujer. Aquí se está hablando. No hay quien quiera lavar los pies. No hay quien quiera servir. Sino todos queremos ser servidos. Eso contrista al espíritu. Tercero, la codicia y la avaricia por el dinero. Oiga, ¿está oyendo? La codicia y la avaricia por el dinero, el mamón interno. Jesús lo llama un mamón interno. El término que utilizó Pablo fue filalguria, fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero. Hay una codicia y una avaricia por el dinero. La codicia es cuando tú buscas la forma de cómo tener el dinero no teniendo y te llevas al mundo por delante. Y la avaricia es cuando ya teniendo quieres tener más. No te conformas. Eso está en la iglesia. Pablo dice que muchos por causa de eso perdieron la fe. Abandonaron los principios del reino y fueron traspasados de dolores que lo lamentan para toda la vida. Cuarto, los resentimientos, las raíces de amargura, la falta de perdón, el odio, el celo, el egoísmo. En la iglesia evangélica hay creyentes que, siendo hijos de Dios, se odian, que no se pueden ver, que se sienta uno de un lado y el otro se sienta del otro lado. En la iglesia evangélica somos un cuerpo, estamos fragmentados en la iglesia. Hay una oración que Jesús hizo que todavía el Padre no la ha podido responder. ¿Qué a usted le parece? Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No la ha podido responder porque hay mucha competencia en la iglesia. Demasiado odio, egoísmo, envidia dentro de la iglesia. Gente que se alegran cuando tú caes y se molestan cuando tú prosperas. Gente que cuando caes te patean, porque el único ejército que se encarga de golpear y de patear a los soldados heridos es la iglesia del Señor. Es el único ejército. Pero yo sé que usted no es así, esos son otros creyentes por allá, por los esquimales, aquí eso no pasa. Y de último, el pecado de la lengua, el litigio, el chisme, el brollo, la difamación, el escarnio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ni siquiera es aquel tipo de persona que se sentó para escarnecer, para despedazar, para desguazar, para desmembrar a su hermano. Hay mucha lengua, mucho chisme. Y Santiago dice, lo dice bien claro, que una persona que se mueve en ese terreno es una alma adúltera, adultera los principios del reino eterno. Y Dios no camina así. Y ese Espíritu Santo que se nos dio, que está en nosotros, está circunscrito, está atado
está apagado, está contristado. Los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos. No hay sanidad, no hay presencia, no hay manifestación. Y sin la presencia del Espíritu Santo usted no va a ninguna parte, porque quien va a producir los milagros en el ministerio que Dios te ha dado o en el llamado que tú tienes es el Espíritu Santo que mora en ti por la fe que depositas en una palabra que el Padre te ha dado. Necesitamos inclinarnos y decir: Espíritu Santo, perdóname. Perdóname. Yo quiero que usted sentadito allí sentadito. Vamos a hablar con la persona del Espíritu Santo. No es necesario que usted pase al frente. Quédese allí. Usted sabe en el terreno que usted está caminando que está ofendiendo a la persona del Espíritu Santo. Hay 3 seres en este mundo que usted no puede engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe, como el diablo sabe, como tú sabes que tienes que cambiar. Que estás como Acán, con un pecado oculto. Que estás viviendo de apariencias. Que está viviendo de reputación. ¿Sabe qué es? ¿Sabe cuál es la diferencia entre reputación y carácter? Que reputación es todo aquello que usted quiere que la gente vea, piense y crea de usted. Carácter es lo que verdaderamente usted es. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: vive la fe no fingida que vivió tu abuela Loida y tu madre Eunice. No vivas de apariencia, no vivas de reputación. Forma el carácter en los principios del reino. Que nadie tenga en poca tu juventud. Sé ejemplo en conducta, en fe, en pureza. Antes que yo vaya, ocúpate de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que Dios ha puesto sobre ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Avívalo. De eso se trata el libro de códigos y reglas de interpretación. Ese es un libro que está escrito inspirado por las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. En la cárcel escribe. Fueron tanta la necesidad que Pablo vio de escribirle principios del reino que tienen que ver con códigos de éticas a este joven que desde la cárcel, de la mazmorra, en los momentos más difíciles, enfermo, ahí en la cárcel, no dudó en escribir mandamientos que trascienden a nosotros, que lo tenemos en las manos y que lo hemos leído pero con montones de veces y nunca lo tomamos en cuenta. Porque muchas veces subimos al púlpito y leemos la carta a Tito y a Timoteo, la leemos como un magazine, como para cumplir un espacio en un culto y decirle que le estamos haciendo culto a Dios. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera tiene una idea con la pasión, con la entrega, con la devoción, con la necesidad, con el apartarse, con el consagrarse, con los momentos tan incómodos que Pablo tenía cuando escribió esa carta. Y usted se imagina cuando le entregaron la carta a Timoteo, que se la entregaron y se la dieron en sus manos, y cuando Timoteo empezó a leer esas cartas, usted se imagina las lágrimas corriendo por sus mejillas al ver todo el contenido que estaba escrito en las cartas. Cuando le digo: ven pronto a verme porque mi partida está cerca, tráeme los libros y el capot, no dejes de venir, te quiero ver, porque día y noche, noche y día oro por ti al acordarme de tus lágrimas. Y el hombre no pudo ir, no llegó a tiempo cuando le entregaron, se cree que fue Aquilas y Priscila el que le entregó la carta, porque se la entregó fue Lucas, y Lucas la recibió de Pablo. Cuando la recibe, ya el hombre está decapitado, muerto. Y le dijeron: Timoteo, ¿y dónde está Pablo? Lo decapitaron. Y abrió las cartas, empezó Timoteo a leer las cartas. ¿Te imaginas cómo las leía? No como nosotros las estamos leyendo, como un magazine, como mandamientos que no tienen importancia. A mí me resbala lo que Pablo le escribe a Timoteo, a mí no.
Pablo no tenía ni la menor idea que lo que estaba escribiendo iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Solo la eternidad, cuando Pablo llega al cielo, es que Jesús le va a decir: mira, todo lo que escribiste, ni siquiera tenés una idea, que te estaba inspirando por el Espíritu para que escribieras el fundamento de la doctrina de la iglesia, de la fe de la doctrina de la iglesia. Ni siquiera tienes una idea de lo que escribió. Y cuando yo leí primera y segunda a Timoteo y tercera, yo era llorar y llorar, llorar y llorar, y escribí ese libro, Mayordomía Integral, que tiene que ver con 7 áreas en la vida que tienes que aprender a administrar. Que lo primero que tú tienes que aprender a administrar en tu vida es tu propio ser, tu propio existir. Por eso Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No le dijo ni del diablo, ni de los demonios, ni del infierno, ni de la tentación, ni del pecado. Le dijo de ti mismo. ¿Por qué? Porque el diablo, el infierno, el mundo y la tentación van a hacer contigo lo que tú le des lugar que hagan. Y a Tito le dijo: sé dueño de ti mismo. ¿Cómo se llama eso en Cartén? ¿Cómo se llama ese dominio propio? Y eso es lo que me tiene a mí aquí. Porque a los 65 años que tiene el maestro Briceño, todavía soy tentado. No crea usted que los 65 años me tienen a mí exento del pecado. No, yo todavía aprendo por el arranque. Todavía tengo fuerzas. Todavía soy tentado. Todavía recibo ofertas que Satanás me presenta. Y le voy a decir este principio antes de irme. Se lo voy a decir porque me lo trae el Espíritu. En una ocasión Jesús me dio esta palabra y nunca se me olvida. Llévatela. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación. ¿Por qué ofertas? Porque si lo que Satanás te presenta no te llama la tentación no es una oferta. Si lo que Satanás te presenta como oferta en la tentación no te llama la atención, no es una oferta. A mí Satanás no me tienta con los hombres porque no me gustan. Me tienta con las mujeres porque me gustan y me casé con una. Satanás sabe con quién me tienta. Satanás sabe lo que me mueve el piso y lo que me puede llevar y lo que me puede arrastrar. Y por eso me presenta ofertas en la tentación. Y Jesús me dio esta palabra: todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás me ofreció los reinos de este mundo y la gloria de él, yo dije para mí: si este animal me está ofreciendo la gloria y los reinos de este mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? No cedí a la tentación y mira dónde estoy ahora, sentado a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo y señorío. No cedas a las tentaciones. Todas las manzanas que Satanás te ofrece tienen el gusano por dentro. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Eso es un desgraciado. Él sabe lo que está haciendo. No le hagas caso. Apártate, conságrate, ten sentido de honra, por lo respeto por lo sagrado, sentido de traslado. Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, nada hace en las tinieblas. Sentido de conveniencia, no todo te conviene. Sentido de propósito, Dios te escogió para un propósito muy grande. Ni siquiera tienes una idea de lo que Dios va a hacer contigo, pero tú puedes echar por tierra el propósito de Dios cuando atiende las ofertas que Satanás te está ofreciendo. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.